Buenos días a todos. Es siempre una alegría muy grande estar aquí en nuestro centro, pero también no solo en el centro, pero en esta vida espiritual, en este otro momento, otra oportunidad que hemos tenido para seguir trabajando en nuestra evolución. Entonces, a cada día, cada mañana, especialmente en una mañana como esta aquí en Miami, llena de brillo, es algo, una buena energía bien positiva para que nosotros agradezcamos a Dios y también a nuestros bienhechores espirituales por la oportunidad de estar aquí en la tierra haciendo nuestro trabajo y también congregando aquí en nuestro centro espírita, nuestra casa espírita, que es un lugar donde tenemos con mucho amor venimos para tratar entonces de seguir nuestra caminada evolutiva, siguiendo las enseñanzas de la doctrina espírita, las enseñanzas del Evangelio de Jesús, y es siempre un momento de estar grato, ¿no? De agradecer por la oportunidad. Y de entre las varias enseñanzas de Jesús, nosotros tenemos nuestro Evangelio según el Espiritismo, el libro que utilizamos para estos estudios de domingo. Y hoy vamos a hablar de capítulo 20, que es Obreros de la Última Hora. Jesús, como todos sabemos, hablaba en parábola, ¿no? Entonces, él vino a traer un mensaje nuevo a un pueblo que todavía estaba en su comienzo de su jornada intelectual, etc. Y él también se concentraba mucho en hablar con la gente más sencilla. Y él traía una enseñanza muy distinta, nueva. Entonces él tenía de alguna manera hacer un vocabulario, una representación, una alegoría para que aquellos con quien él hablaba, pasaba sus enseñanzas, pudiera entender. Entonces él utilizaba de mucha simbología para poder dar su mensaje. Y tenemos en una de ellas los obreros de la última hora. Entonces él estaba tratando en su objetivo, en su reto, de decir a la gente que además de la realidad física que nosotros experimentamos cuando estamos encarnados en un cuerpo físico, existía también una otra dimensión no física que nosotros llamamos del mundo espiritual. Entonces él llamaba del reino de Dios o reino de los cielos para distinguir, para demostrar o para calificar este otro tipo, esta otra dimensión espiritual. Entonces su mensaje era de que nosotros o la gente en ese periodo que él estaba hablando, específicamente eso hace 2000 años, entonces él estaba hablando en una gente, en un periodo, y para traer este mensaje. Entonces él estaba diciendo a la gente a través de sus parábolas que existía dos tipos de vida que nosotros experimentamos, como nosotros aprendemos en el espiritismo, dos formas de vida. Vivimos la vida física temporalmente y después de encerrar nuestro trabajo en la vida física, el cuerpo se muere y nosotros como espíritus inmortales que somos, dejamos el cuerpo físico y inmediatamente pasamos a vivir en la vida espiritual
utilizando un cuerpo menos físico, que llamamos en el espiritismo de perispíritu. O sea, el cuerpo físico, no es necesario que el cuerpo físico desencarne para que nosotros nos tornemos espíritus. Nosotros ya somos espíritus. Pero en este momento, nosotros estamos encarnados. Entonces nosotros siempre vivimos dos modos de vida, ¿no? Un modo de vida físico y un modo de vida no físico o espiritual que llamamos. Pero siempre nosotros como espíritus, siempre nuestra individualidad. Y cuando nosotros dejamos, ahora estamos acostumbrados aquí con un cuerpo grosero, experimentar la parte más grosera del universo, que es el mundo de la materia. Pero la materia también es energía, pero es más condensada, como aprendemos en el espiritismo. Entonces, cuando se desagrega el cuerpo físico, esta materia densa, no se pierde siquiera un átomo, porque la energía no muere. Energía, la única cosa que hace es cambiar de forma. Y nosotros, con la muerte del cuerpo físico, nos liberamos por más tiempo en espíritu, utilizando nuestro perispíritu. Esta liberación ocurre también cuando nosotros dormimos, en nuestras experiencias fuera del cuerpo, por ejemplo. O sea, nosotros experimentamos también el mundo no físico ahora mismo estando encarnado, pero no toda la gente se da cuenta de eso. Entonces Jesús está diciendo a la gente que existe este mundo espiritual y cómo es este mundo espiritual. Entonces él va a hablar aquí en la parábola Obreros de la Última Hora, que voy a leer aquí para ustedes. Él dice: el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió de madrugada a fin de contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en que pagaría a cada uno un denario por día, o una moneda en otras traducciones, los envió a su viña. Salió de nuevo hacia la hora tercera del día, y al ver a otros que estaban en la plaza sin hacer nada, les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea razonable. Y ellos fueron. Salió nuevamente a la hora sexta y a la hora nona del día, e hizo lo mismo. Y al salir una vez más hacia la hora 11, todavía halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué permanecéis aquí el día entero sin trabajar? Se debe, le dijeron ellos, a que nadie nos ha contratado. Él entonces les dijo: id vosotros también a mi viña. Al caer la tarde, el señor de la viña dijo a quien atendía sus negocios: llama a los obreros y págales, comenzando por los últimos y siguiendo hasta los primeros. Vinieron pues los que habían llegado a la viña recién a la hora 11, y recibió cada uno un denario. Luego vinieron los que habían sido contratados en primer lugar, y creyeron que iban a recibir más, pero recibieron solamente un denario cada uno. Y al recibirlo se quejaban ante el padre de familia, diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, y les das tanto como a nosotros, que soportamos el peso del día y el calor. Pero el señor de la viña respondió a uno de ellos: amigo, no te hago daño alguno. ¿No conviniste conmigo en recibir un denario por el día? Toma lo que te pertenece y vete. Por mi parte, quiero dar a este último tanto como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿Tienes mal ojo porque yo soy bueno? Esta es la parábola. Entonces, ¿qué entendemos? Ahora nosotros tenemos una enseñanza de hace 2000 años a un pueblo que estaba en una situación
intelectual no tan avanzada como la que tenemos ahora. ¿Cómo entender eso? ¿Cómo traer esta enseñanza para nosotros, para nuestro diario vivir? La mensaje que yo entiendo es que el reino de los cielos, en un ratico vamos a ver que el símbolo que significa este reino de los cielos está abierto a todos, como estos jornaleros que estaban ahí esperando para que los llamaron para hacer un trabajo. Si fuera en el día de hoy, quizás, si el padre de familia trabajaba en construcción, él iba a los parqueos de Home Depot a contratar gente, que ahí tiene muchos obreros esperando que los contraten. Entonces, él trae en esta simbología de alguien que está ahí esperando a alguien que le dé la oportunidad de ser útil, la oportunidad de hacer un trabajo. Entonces, Jesús está diciendo que este reino de los cielos está abierto a todos que quieren conocerlo. Él da un ejemplo que en este caso, que el padre de familia, él va a este sitio a contratar a estas personas que están ahí sin hacer nada. Entonces, él le llama, viene y trabaja. Entonces, él da un ejemplo de una situación actual de trabajo, de labor físico, etc., para tratar de ejemplificar cómo se debe proceder para llegar a este reino de los cielos. Entonces, por ejemplo, no es trabajando en la viña o en construcción o que sea que nos va a mejorar. Eso es una parte de nuestro trabajo evolutivo, pero nosotros sabemos que es más que eso, no es solo trabajo físico, pero también nuestro trabajo moral, intelectual, espiritual. El hecho, por ejemplo, de nosotros ya estamos aquí en el centro Becerra de Meneses, es que nosotros ya estamos buscando algo más. Ya estamos siendo aquí estos trabajadores de última hora, porque nosotros estamos buscando algo además de lo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir, además del trabajo, de la labor física que hacemos para conseguir dinero, para comprar comida y mantener la integridad de nuestro cuerpo físico. Nosotros estamos buscando algo más. Y todo el ser humano tiene en un momento de su vida, aunque tenga una vida placentera, aparentemente sin ningún problema, con todas sus necesidades satisfechas, existe un momento en que el alma, como se abre un hueco, ella no encuentra sentido, por ejemplo, en su vida, aunque hay así mismo en todas las cosas que tiene, porque son todas cosas pasajeras, son todas cosas que complacen los sentidos del cuerpo, pero falta a nosotros como seres espirituales que somos, falta algo. Entonces nosotros buscamos algo en la espiritualidad y sea lo que sea. Entonces nosotros vamos en la puerta que nos abre, sea en un centro espírita o siendo en otras religiones, el hinduismo, el islam, lo que sea, no importa. El importante es buscar algo más y ir en las o religiones o que sea que nos ofrezca algo más, que esta búsqueda de nosotros o entendimiento o reconocimiento de esta parte espiritual que tenemos y que también necesita de nutrición tanto cuanto nuestro cuerpo físico. Ahora, ¿cómo entender qué es este reino de los cielos, ¿no? Entonces, es paraíso. Nosotros que crecemos en la Iglesia Católica, por ejemplo, el reino de Dios o paraíso, todo eso que estamos, es simbólico, es algo que
es de mucha alegría, de mucho color, de muchas flores, de muchas cosas bonitas para la visión, pero también de sentimiento. Entonces Jesús trataba de hacer esta comparación, este reino de los cielos, que tenemos simbólicamente como sería no necesariamente un lugar, un sitio, pero una situación de felicidad completa, una sensación, porque nosotros podemos ser felices, muy felices, viviendo en Haití, por ejemplo, si estamos bien con nosotros. Y yo digo Haití no es porque es realmente, desafortunadamente, es un país que sufre de muchas necesidades y que también seguramente entendemos que es necesario para el crecimiento de los espíritus que ahí eligieron reencarnar. Y hay otros que pueden ser infelices en Austria, que el año pasado fue Viena, que el año pasado fue elegido la mejor ciudad para vivir en el mundo. Entonces no es el local físico que va a hacer con que nosotros nos sintamos mejor o peor. Claro que el impacto de un lugar bello, de un jardín florido, nos da un impacto positivo. Y un otro de un sitio más feo, nos da un impacto negativo. Pero esencialmente, cómo vamos a sentir en cada uno de esos lugares no tiene nada a ver con el sitio. Es con nuestro ambiente interno, ¿no? Nuestra felicidad. Entonces, el reino de los cielos es simbólico de felicidad completa, plenitud espiritual, moral, intelectual, ausencia de dolor físico y emocional. Y nosotros entendemos por la doctrina espírita, cuando nosotros estudiamos las órdenes de los espíritus puros, que son nada más que nosotros aquí, o el espíritu puro, fueron espíritus igual a nosotros en su caminada evolutiva, que quizás ya vivieron mucho más tiempo que nosotros, obviamente, y que también tuvieron un esfuerzo muy grande para su evolución, y en una etapa de su jornada, entonces, él puede, ya pasando de las pruebas, de las expiaciones, de todo, poder sentir en su diario vivir, ya no más necesitando en vivir en cuerpos físicos como nosotros, tener entonces esta sensación, esta plenitud de todo. Entonces el reino de los cielos entendemos como eso. Pero eso no hace falta, por ejemplo, preocuparnos de ir a este sitio y yo voy a beber así, desencarnar y voy a este sitio así. No, la idea es mejorarnos, transformarnos como nosotros aprendemos en el espiritismo, para tener esta felicidad completa, plenitud, donde quiera que nosotros vayamos, porque si nosotros, por ejemplo, como trabajadores que somos, y sabiendo cómo es la situación en el mundo espiritual, mundo no físico, con la mayoría de los espíritus que sufren mucho, y estos espíritus que sufren mucho están realmente donde el espacio que ocupa es feo. Y muchos de nosotros, cuando dejamos esta vida, los que están más preparados, vamos a trabajar auxiliando estos espíritus para que ellos también se evolucionen. Nosotros vamos a estar ahí en un lugar muy feo, pero haciendo un trabajo. Entonces es necesario que nosotros nos sintamos, no tenemos este trabajo de este mejoramiento, porque nosotros también nos sintamos felices ahí mismo, independiente del lugar donde vamos a estar. Entonces este reino de los cielos es esta condición, es esta idea de dónde llegar. Y nosotros en nuestra utilización de los textos espirituales, por ejemplo, que eso todo Biblia, Biblia, Torah, Corán, los Vedas, eso todos son guías que nosotros utilizamos para sacar ideas. Es como un GPS espiritual, ¿no?
para sacar ideas, para poner en práctica, para mejorarnos. Entonces, eso que yo cité religión, pero se puede aprender también, se puede adquirir con ese conocimiento o tener una cierta dirección por otros trabajos filosóficos también, no necesariamente los textos sagrados, que hay mucha gente que ya tiene una evolución que puede dejar trabajo escrito donde podemos utilizar para mejorarnos, entonces, para nosotros utilizarnos como un guía, ¿no? Entonces es símbolo de cómo nosotros queremos estar en nuestro diario vivir, y por eso entonces tenemos que hacer este trabajo diariamente, no importa cuándo nosotros empezamos. Yo no sé si ustedes son como yo o lo que voy a decir ahora es viejo para ustedes, pero es importante, aunque ustedes ya conozcan, ya saben. Es siempre bueno saber un poquito más porque ahí se impregna mejor, ¿no? Por ejemplo, cuando yo voy a estudiar algo o leo algo y que tiene una cosa que me suena, trabajadores de la última hora. ¿Qué son trabajadores de la última hora, no? ¿Qué es esta última hora? ¿De qué hablan? Entonces a mí me interesa saber de lo que se trata. Por eso vamos aquí a un momento en la historia. ¿Qué es esta última hora? Antes, en este tiempo de Jesús, por ejemplo, no tenía Michael Kors o Rolex o estos aparatos para medir horas. Esto era algo que ellos utilizaban, pero ahí por como podían, ¿no? Para marcar un tiempo. Y las horas en este en ese tiempo de Jesús, por ejemplo, era marcada solamente durante el día. Entonces, día de claridad. Y era dividido en 12 horas, del nacer de la puesta del sol. Ahí como estamos hablando también del nacer a puesta del sol. Pero eso está malo, eso está equivocado, porque el sol no nace ni se pone, porque el sol es estacionario. Quien se mueve es la Tierra alrededor del Sol. Entonces, en nuestro momento de historia, vamos también a un momento de astronomía. Carla, puede poner el videocito rapidito. Para entender la última hora, o la primera, dependiendo cómo. Toss and turn, I keep stressing my mind. I look for peace, but see I don't attain. Rotation is the Earth's movement around its own axis. The Earth's axis is an imaginary line that runs through the Earth at its poles, and it is slanted at a 23.5-degree angle. One rotation of Earth around its axis takes about 24 Sí, aquí está. hours. Es solo el sol es estacionario, aquí no se mueve. Y es como una linterna echando luz en una Unlike how we dirección. see it on Earth, the sun actually stays in the same spot all the time, and the Earth rotates from east to west for rising and setting. Day and night is caused by Earth's rotation on its axis. As shown, Africa and Europe are having complete daylight, while North America and South America are in complete darkness. Earth's rotation is very important because for day and night, which affects your everyday life. Entonces, como ustedes vieron, el sol no nace, pero convencionamos a llamar eso. Y eso también es una de las razones. El comienzo no fue tan religiosa porque no se entendía que el ser humano, después de que conseguimos un poquito de conciencia, de inteligencia, nosotros entonces siempre queríamos desvendar
los misterios, ¿no?, de la naturaleza. Y la ciencia física, por ejemplo, la ciencia natural, fue algo que siempre atrayó la atención del ser humano, y él siempre trabajaron para tentar, una clase de ellos, para tentar comprender mejor. Entonces, en el siglo II, un astrónomo egipcio llamado Claudius Ptolomeo, él dijo y formuló su teoría que la Tierra era estacionaria, la Tierra no se movía, y todos los demás, todo el planeta, Sol y todo, giraba alrededor del Sol. Y eso es llamado de geocentrismo. Entonces, y existe una referencia, por ejemplo, en la Biblia, una de ellas en Joshua, no sé cómo se llama Joshua en español, sería Josué, que él dice que Josué ordenó para que el sol se parara, se estacionara, para tener más luz del día, más luz en la tierra. Entonces la Biblia, los padres católicos, que en esa época muchos de ellos hacían una interpretación literal de la Biblia, y además con los estudios, con esta teoría de Ptolomeo, entonces creía que la tierra, y predicaba que la tierra era el centro del universo y que el hombre era obviamente especial de la tierra. Entonces se convencionó a llamar así, que el sol nace y se pone, porque éramos estacionarios. Después, como sabemos, Copérnico en 1500 y algo descubrió que la Tierra, que era lo contrario, que la Tierra es que movía el Sol y todas las estrellas eran estacionarias. Entonces él trajo esta teoría, o la idea heliocéntrica, que todos los planetas, incluso la Tierra, giraba alrededor del Sol y no al contrario. Y después de Copérnico, 100 años después, esa su teoría siguió siendo válida, porque es así, se sabe que es realmente la Tierra que gira alrededor del Sol. Y Galileo fue durante 1600 más o menos, 1640, hasta esa época más o menos, él defendía la idea de Copérnico, del heliocentrismo de la Tierra, y eso le causó mucho problema en la iglesia. Incluso Galileo pasó los últimos años de su vida en prisión domiciliar, porque él estaba diciendo que era así, que la Tierra era que giraba alrededor del Sol, y eso la iglesia no quería admitir este cambio, porque al aceptar el heliocentrismo del universo, ellos entendían como estuvieran negando la palabra de Dios escrita en la Biblia. Entonces fue un problema, y Galileo, para seguir sus estudios, tuvo que afirmar que su idea del heliocentrismo era falsa, y que realmente era el Sol que giraba alrededor de la Tierra. Entonces él firmó un papel, pero eso no cambió, porque la Tierra siguió girando alrededor del Sol, hasta que la inteligencia, la capacidad intelectual de ciertos miembros del clero se aclaró, gracias a nuestro proceso de reencarnación, cada vez mejorando un poquito más, aclarando la mente, trayendo luz a su intelecto. Entonces entendieron que realmente era así, era heliocentrismo. Entonces era dividido así en 12 horas, y empezaba por el nacer. No es siempre como nosotros sabemos aquí, que el sol aparece a las 6 y se va a las 6 de la mañana y se va a las 6 de la tarde, pero es más o menos, puede ser de claridad más o menos en esa época. Entonces ellos contaban la primera hora como 6 de la mañana a las 7, eso también 6 y 7 de la mañana es convención de nosotros,
porque ellos llamaban de primera hora. ¿Cuándo es la primera hora? Es ahora. Seguramente tenía alguna manera de entender, porque ellos eran específicos en ciertas circunstancias que ocurrió en ciertas horas. Entonces, y el trabajo empezaba a la primera hora, a las 6, de las 7, y así sucesivamente. Entonces el padre, en esta parábola de Jesús, salió en la mañana y fue a contratar obreros que empezaron la primera hora. Y después fue a la tercera hora, y también siguiente, creo que a la sexta hora, y después a la última hora, que esta última hora, por eso que son los trabajadores de última hora, los que llegaron al final antes de cerrar el día de trabajo, antes que oscureciera. Entonces, del momento que la tierra empieza a calar, no la tierra, su espacio, o donde están, empieza a tener luz del sol hasta que el sol se va y se pone oscuro. Entonces, así es que contaban la hora, y por eso es que Jesús llama obreros de la última hora, los que son contratados en el último momento. ¿Alguien tiene los psíquicos? ¿Por qué que yo puse este asterisco en estas horas? Esta es solo curiosidad. Y una vez que yo estaba viendo eso, ¿sabes? Ese fue el momento, la hora que Jesús fue llevado al Calvario para ser crucificado. Y según Mateos en la Biblia, en esas 4 horas que se siguieron, la tierra se puso oscura, o sea, el sol se fue. Y en la novena hora fue la hora que Jesús desencarnó, aquí en esta hora. Ahí yo puse por curiosidad. Ahora, quien no sabía, ahora sabe, y quien ya sabía, sabe más. YouTube, ok. Entonces, no, eso no es. Vuelve aquí. ¿Cómo vamos entonces a entender? Ahora es traer esta enseñanza y utilizarla en nuestro beneficio. ¿Cómo hacer eso útil a nosotros? Ahí está para mí bien claro que cuando queremos hacer algo, tenemos la gana de hacer algo, sobre todo cuando sabemos que esto es para nuestro beneficio, nosotros podemos empezar. No hace distinción si empezamos a la primera hora, segunda, tercera o la última. El importante es empezar, es hacer algo. Y nosotros aprendemos también en el espiritismo que nosotros vivimos bajo leyes divinas inmutables. Una de ellas, la ley de causa-efecto, acción y reacción. Entonces, para que nosotros logremos algo, independiente de lo que sea, nosotros tenemos que accionar, que hacer, empezar. Yo tengo muchas personas que me contactan por Facebook y a veces piden consejo o opinión. Yo no doy consejo o opinión o de mis experiencias. Entonces es muy interesante porque generalmente es quejándose, ¿no? Que la cosa no está buena y que eso y por eso que sufre, papá. Entonces yo pongo ahí mis ideas, le doy mis ideas. Pero no sería porque estaría haciendo eso. No, porque ¿y si hiciera eso? Quizás el camino muestra que si haces eso, entonces el resultado quizás será mejor. Es
complicado hasta hacer con que esta persona entienda que tiene que hacer algo, tiene que moverse, movimentarse para que algo tenga algún resultado. Entonces, en esta parábola, por ejemplo, para mí es clarísimo cuál es el mensaje, que es de empezar a hacer, no importa cuándo. Y Jesús deja claro, por ejemplo, de la moneda, que no importa cuándo empecemos y cuánto trabajamos. La recompensa es la misma, una moneda para cada uno. Y entendemos, o denario, y entendemos eso entonces no como algo material, obviamente, porque nosotros estamos aquí, aunque el texto, aunque la alegoría, la parábola envuelve cosas físicas, nosotros estamos entendiendo como algo más, que es algo que tiene a ver con nuestro desarrollo espiritual. Entonces la idea es clara, no importa, el importante es trabajar aunque sea la última hora. Y es fácil de ver, por ejemplo, sobre todo en centro espírita o donde sea la religión que sea. Yo trabajé ya dije eso varias veces, voy a decir otra vez. Yo tuve la oportunidad de trabajar con personas que estaban en fase terminal de su vida, ¿no? Entonces ellos algunos tenían un par de días, otros una semana, pero ya estaban ahí por un cierto tiempo. Y cuando yo les visitaba, entonces toda oportunidad que tenía de aquellos que estaban más conscientes, que unos no estaban conscientes porque estaban bajo el efecto de medicamento o cosas así, entonces no estaban con la mente muy clara. Pero había otros que estaban bastante lúcidos y bastante conscientes. Y yo le hablaba mucho de su vida, porque si ustedes tienen oportunidad de trabajar con personas así, ellos les gustan hablar de su vida. Es interesante, que si no habla contigo, habla solo. Es interesante, y a veces están allá, tú estás sentado, creyendo que le están hablando y está haciendo, y habla, pero habla con Juan, habla con Antonio, habla con otro que estaba. Es interesante que el espíritu de alguna manera encuentra una oportunidad de entonces traer a la mente consciente su trabajo en la tierra, lo que hizo en la tierra, porque eso es importante en un momento nuestro después de desencarnar, porque vamos a rever lo que hemos hecho. Entonces, en estas personas yo preguntaba, y muchos de ellos personas que financieramente bien exitosas, etc. Entonces, cuando yo le hablaba de su vida, y casi no tenía nada de espiritual. No necesariamente porque era una persona, no, era una persona que estaba involucrada en su trabajo, que el tiempo le demandaba, que la clase de su trabajo le demandaba mucho de su tiempo, y él tenía responsabilidad, claro, con su negocio, con las personas para que trabaja con ellos, todo. Entonces él no tenía tiempo para buscar nada más así o despertar nutrir esta necesidad espiritual que todos tenemos, en un punto vamos a tener en ese tiempo. Entonces, cuando yo les hablaba y le preguntaba si cambiaría algo, sí cambiaría. Cambiaría mucho. Cambiaría prioridades. Porque en este momento que están ahí reflejando, quizás tiene una semana solamente encarnados para reflejar acerca de su vida. Entonces, en este momento, él tiene conciencia de que le faltó algo. Aunque su trabajo puede haber sido muy importante, seguramente, pero le falta algo. Le falta algo. Entonces, aunque en una semana solamente, él ya está, su mente ya no está más en cosas que hacía antes, pero en cosas que ellos mismos le dicen a usted,
que sería importante si hubiera hecho de esa manera, de una manera diferente. Y cuando le pregunta si cambiaría, sí, claro que cambiaría. Algunos me dijeron cuando pregunté qué cambiaría, todo, radical, un cambio radical. Y otros no. En se tratando, por ejemplo, de vida religiosa, yo le preguntaba, ¿y usted creía en Dios? No. ¿Y ahora? Ahora sí. Eso fue un señor un día antes de desencarnar, 80 y pico de años. ¿Y qué hace usted? Yo le pregunté, ¿qué hace usted? Porque es interesante que la persona no tiene dónde irse, no se mueve, ¿está? Es todo mental, es un trabajo mental. Y yo le pregunté a este señor, ¿qué hace usted en su tiempo que está despierto, que no puede moverse? Yo oro, rezo todo el día, rezo el día entero. Y antes rezaba no, pero estoy rezando ahora. Importante, es un trabajador de último día, de la última hora, claramente, ¿no? Entonces, ¿va a tener recompensa? Claro que va a tener, porque el importante es entender, el importante es darse cuenta de que es necesario quizás rever nuestras prioridades. Y eso, y si ustedes tienen o se quieren aprender un poco, yo aprendí muchísimo con esta gente, que cuando yo salía de allá, y yo entonces poníame a pensar, ¿cómo hago yo? ¿Qué hago yo para no llegar a este punto? Entonces ellos te enseñan mucho en ese momento. Entonces es importante para nosotros no tener que llegar en este momento, aunque también será útil, obviamente, pero empezamos ahora. Y hay uno que el que trabajó todo el día, él se quejó. Yo pasé todo el día aquí sudando en su viña y me da una moneda, y este otro aquí que llegó una hora, te das también una moneda. Y el dueño de familia, el señor de la viña dijo, pero tú concertaste conmigo una moneda. No lo aceptaste. Entonces toma tu moneda y get out of here. Entonces eso es interesante, que él hizo una escoja. Él eligió. Yo mencioné las personas que esperan trabajo en los parqueos de Home Depot. Que un día yo hice un par de mudanzas y una de ellas yo fui a contratar 2 personas que pudieran. Entonces yo concerté un valor. Entonces yo le dije, ¿qué es que vamos a hacer? ¿Dónde? Entonces yo le dije, y por su cálculo mental concertamos un valor. Cuando llegamos allá, que yo abrí el camión, no, lleva de vuelta o me paga más. Entonces yo no quise pagar más, yo le llevé de vuelta. O sea, él no aceptó mi oferta y tampoco hizo esfuerzo, porque si hubiera aceptado mi oferta, también tenía que aceptar la responsabilidad que su decisión de hacerlo le trajo. Este obrero de una hora, del día todo, aceptó una moneda. Entonces el dueño dice, toma y vete. Y es así nuestra vida. Es así. Toda decisión que tomamos, cada cosa que nosotros elegimos hacer o no hacer, va a traer consecuencias que no es de responsabilidad del Señor de la viña. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. No nos gusta, cambiamos. Entonces, para tomar una decisión, y eso podemos aprender hasta en economía, costo-beneficio. Si yo tomo esa decisión, me va a traer un resultado. Este resultado me sirve, me va a hacer bien o me va a hacer daño. Va a traer a mi ganancia o perjuicio. Basado en
en el prospecto en el que puede pasar con la decisión que tomemos, tomémosla o no tomémosla, dependiendo de lo que queremos, ya estando sabiendo. Y eso es para cualquier decisión que tomamos en nuestra vida, hasta de casarse con alguien o descasarse, que todavía es peor a veces. Entonces, ¿cuál es a nosotros encarnados aquí en la tierra nuestro trabajo? Nuestro trabajo es progresar, es evolucionar. Y nosotros tenemos esta enseñanza claramente en todos los libros de la doctrina espírita. Nosotros ya estando evolucionando hace mucho tiempo, muchos eones, hasta llegar aquí. Nosotros somos héroes, ya, porque logramos estar aquí. Ya pasamos por las peores fases que podíamos pasar. Y el hecho de estar aquí buscando algo más, espiritualizarnos, moralizarnos, transformarnos para mejor, también es todavía un indicio, una indicación de que sí estamos en la marcha correcta. Estamos en el buen camino para un día, aunque se demore un poco, llegar a los reinos de los cielos, que como le dice es el simbólico de tener una plenitud espiritual, una plenitud de felicidad completa y todo eso que buscamos. Entonces nosotros aprendemos con los errores que cometemos. Quizás este obrero del día todo, la próxima vez que el dueño de la viña le llama para trabajar por una moneda, no. 8 horas, 11 horas, 11 monedas. Pagaste uno que trabajó una, a mí una cada hora, igual le hiciste. Se quiere así, si no, busque otro, o yo busco otra viña, o me quedo aquí haciendo nada. Y eso es más o menos nuestra situación, la situación de la humanidad ahora. Que hay gente esperando trabajo y que no quiere que venga. Está ahí porque tiene que hacer, ¿no? Porque no quiere estar. Eso depende de cada uno de nosotros. Pero eventualmente nosotros sentiremos la necesidad, como ya sentimos esa necesidad de mejorar ahora, ¿no? Tiene o Chico Javier, que es gran medio brasileño, él dijo algo muy bonito. Nadie consigue cambiar su pasado, no, nadie, como sabemos, pero todos podemos empezar ahora y cambiar nuestro futuro. El resultado está en nuestra mano. Entonces, la última hora de nosotros es este momento, que es el único momento que nosotros tenemos algún control. Y nuestro pasado es exactamente lo que hicimos ahora y sus resultados. Y nuestro futuro será exactamente los resultados de que estamos haciendo ahora. Lo que pensamos, sentimos y hacemos. Es muy fácil saber qué dirección nuestra vida va a tomar. Basta que nosotros nos sentemos, reflejamos y vemos cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida. Muy fácil. Ahora, nuestra caminada evolutiva es larga y no sabemos cuándo vamos a llegar a los reinos de los cielos. Y Kardec hace una pregunta muy bonita en el libro 192, la pregunta 192 del libro de los espíritus. ¿Es posible ya en esta vida y por medio de una conducta perfecta franquear todos los grados y convertirse en espíritu puro sin pasar por los grados intermediarios? Y la respuesta es no, porque lo que el hombre considera perfecto está lejos de serlo. Hay cualidades que desconoce y no puede comprender. Podrá ser tan perfecto como lo permita
su naturaleza terrena, pero no será la absoluta perfección. Además, el espíritu debe progresar en conocimientos y en moralidad. Ya tenemos aquí dos cosas que sabemos en qué trabajar. Si solo avanzó en uno de esos sentidos, precisa que adelante en el otro para alcanzar el punto más alto de la escala. Ahora, y yo subrayé, pero cuanto más progrese el hombre en su vida presente, menos largas y penosas resultarán para él las pruebas que siguen. Y eso sabemos, eso nosotros ya sabemos, está muy, muy claro y depende solo de nosotros. Y estas resultarán menos largas y penosas, no solo en otras vidas, mañana, dependiendo de cómo accionamos hoy. Entonces nosotros tenemos el control ahora, sabiendo cómo tomar nuestras decisiones. Y parte todavía de esta misma, de la pregunta siguiente: ¿puede el hombre asegurarse en esta vida una existencia futura menos llena de amargura? Y la respuesta es clarísima, por cierto que sí. Le cabe abreviar la longitud y las dificultades camino. Solo el despreocupado se encuentra siempre en el mismo punto. Entonces, si nosotros analizamos nuestra vida y ver cómo estamos viviendo hoy, ¿no? Si somos más felices o menos felices, si tenemos más dolor, menos dolor, más lo que sea, no que es agradable, no que es dichoso, o lo que previene nuestra felicidad, basta que nosotros reflejamos también cómo estamos viviendo, porque nosotros sabemos que tenemos una ley, ¿no? Causa y efecto. Entonces el efecto de lo que tenemos tiene su causa, y la causa es la manera que vivimos en nuestro diario vivir. Y la 196, puesto que no pueden los espíritus mejorarse si no es sufriendo las aflicciones de la existencia corpórea, se deduce de eso que la vida material sería una especie de crisol o depuratorio por el que deben pasar los seres del mundo espírita para llegar a la perfección. Seres del mundo espírita somos nosotros después que dejamos el cuerpo físico. No están hablando también de otras personas. Obviamente que estamos rodeados por estos seres del mundo espírita, y nosotros seremos parte de este mundo espírita cuando desencarnamos. La respuesta es sí, eso es precisamente. Mediante tales pruebas mejoran, evitando el mal y practicando el bien. Yo subrayé eso también porque eso también es algo que podemos aprender, ¿no? Por ejemplo, si no tenemos mucho tiempo de practicar el bien por una razón u otra, si nosotros evitamos el mal, ya es un progreso, ya es un avance. Y eso son actitudes que nosotros nos policiamos en nuestro diario vivir, pensando, raciocinando, reflejando antes de tomar una decisión para hacer tal o tal cosa, ¿no? Pero solo después de muchas encarnaciones o depuraciones sucesivas alcanza en un tiempo más o menos prolongado, según hayan sido sus esfuerzos, la meta a la cual tiende, según haya sido nuestro. Siempre en nuestras manos el destino de nuestra vida. Por último, de cada uno de nosotros depende acelerar nuestro progreso o retardarlo indefinidamente. También estamos en control y podemos empezar ahorita. ¿Cómo saber si estamos siendo obreros de la última hora? Analizando nuestro diario vivir. ¿Qué clase de pensamientos ocupan nuestras mentes en nuestro diario vivir? ¿Qué clase de sentimientos llenan nuestros corazones en nuestro diario vivir? ¿Qué tipo de diálogos y conversaciones mantenemos con personas o con familiares, personas de trabajo y todo eso? ¿Qué productivos son
nuestras acciones o también estos pensamientos, sentimientos, etc. Nosotros analizando eso vamos a ver la condición, su calidad. Y sabiendo que dependiendo de la calidad de las causas, pensamientos, sentimientos y acciones, será la calidad de los resultados, la moneda que vamos a recibir al final del día. Con eso tenemos condiciones de saber si estamos siguiendo haciendo este trabajo evolutivo que nosotros mismos decidimos y aceptamos hacerlo antes de esta reencarnación. Tenemos los medios, tenemos las personas que nos ayuden, tenemos las doctrinas que nos guían, solo que falta es el querer, el actuar. Depende de nosotros. Con eso entonces encerramos esta parte de nuestro trabajo aquí. Ahora hacemos la oración final y después de la oración vamos a tener los pases y a los que quieren pasar por la cabina de los pases después de la oración, quédense aquí y ustedes van a ser llamados para ir cada cual a su tiempo a la cabina de pases.